Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva y su mensaje. Hoy vamos a tratar de entender un mensaje de gran importancia, aunque puede parecer que no es para tanto. Pero lo que necesitamos entender es el contexto en el cual Cristo, a través de la sierva, manda este mensaje, ¿verdad? Este mensaje fue escrito en el contexto, eh, fue escrito en 1904 para empezar, es decir, después del rechazo de 1888 del mensaje, la iglesia empezó su rumbo hacia Egipto, ¿verdad? Y es decir, sin Cristo, caminar sin Cristo. Y estamos en el contexto de eh, el panteísmo de Kellogg y concretamente del inicio de la doctrina de la Trinidad, de la falsa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Eh, entonces, este mensaje fue enviado a los ministros, médicos y educadores, ¿verdad? En términos generales. Y necesitamos entender cuál es el fondo, ¿verdad? Por qué del mensaje y qué propósito tiene. Es decir, cuál es el tema de fondo. Y el tema de fondo lo veis en el título, y yo escogí poner ese título, el título de esa carta, de este mensaje que fue dirigido a todos los ministros, a los médicos y a los educadores, ya que eh, la confusión entró de lleno en medio del pueblo de Dios. En su búsqueda de entender quién es el Espíritu Santo, pues se fueron a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? La que promovía precisamente Kellogg, que de él, a él se está dirigiendo principalmente la carta o el mensaje, porque es el iniciador, el promotor, ¿verdad?, de esta apostasía. Pero vamos a ver, como veréis, la carta abruptamente entra en el tema de fondo de cómo puede ser aniquilado ese esa falsa doctrina, la doctrina de la Trinidad, y cómo Cristo trata de resolver este asunto. Y lo vais a ver por la carta porque abruptamente entra en el tema y trata de explicar realidades que por supuesto nosotros tenemos que entender. Como vais a ver, la carta no es tan directa como nos gustaría a nosotros. ¿Por qué? Lo hemos explicado en multitud de ocasiones. Porque nosotros tenemos que elegir y en el mensaje incluso la sierva lo dirá exactamente que no puede hablar como le gustaría poder hablar, ¿verdad? Por lo tanto, el título de nuestra reflexión es: cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se hundió y murió. Eso hubiera sido imposible. Y vamos a tratar de entender qué es lo que trata de decir con esto, ¿verdad? Por lo tanto, entremos en el mensaje y tratemos de entender. Y dice: queridos hermanos, dije, mi mente está sumida en el pensamiento y la oración más serios. Surge la pregunta: ¿qué suponen ustedes que lograrán los testimonios dados para cambiar el orden de cosas que ahora existe? Es decir, eh, como vais a ver en el mensaje, estaban dudando de los mensajes que la sierva traía, ¿verdad? De parte de Cristo, del cuarto ángel, ¿verdad? Del Apocalipsis.
pero que la gente simplemente, o sea, ocurría lo que está ocurriendo hoy. Seleccionaba algunas cosas sí que sirven, otras cosas no sirven, ¿verdad? Por lo tanto, ella pregunta, ¿qué sentido tiene el espíritu profecía? ¿Qué creen que va a alcanzar si no le hace caso? ¿Verdad? Filtran, que ocurre mucho hoy, ¿verdad? Filtramos las cosas que están conforme con nuestras teorías y las que no nos conviene, pues las dejamos de un lado, ¿verdad? Como no importantes, no esenciales, ¿no? Por tanto, dice, testimonio tras testimonio, se refiere al espíritu profecía, a los mensajes, ¿verdad? De parte de Cristo. Dice, se ha dado bajo la influencia especial del Espíritu Santo. Lo recalca para que quede claro que no es ella la que transmite los mensajes, sino que es el Espíritu Santo, el cuarto ángel de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, para señalar a los hombres sus errores y sus peligros. Dice, sin embargo, los que se han desviado del camino y han necesitado corrección, dice, en su oscuridad han puesto su juicio no santificado, mentes no santificadas, ¿verdad? Dice, a obrar contra el Espíritu Santo, contra los testimonios, porque la gente creía que pues son solamente consejos y nada más, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Y nosotros hoy podemos verlo, ¿verdad? La realidad que vivimos es terrible, queridos. Es terrible. Vivimos un momento de apostasía tan profundo y de una ceguera espiritual del supuesto pueblo de Dios que ni siquiera nos damos cuenta de lo terribles que son estos momentos, ¿verdad? Moralmente hablando, ¿verdad? Por lo tanto, dice, en su oscuridad han puesto su juicio no santificado a obrar contra el Espíritu Santo, diciendo de la parte que le prendía su proceder, a alguien se lo ha dicho, a la sierva, ¿verdad? Y de la parte en que no se aludía a su proceder erróneo, esto es del Señor, ¿verdad? Algo que no atacaba directamente, que no reprendía, esto es del Señor y lo otro no. Estos son de ella, que es ella la que habla contra nosotros, ¿verdad? Dice, fue así como en la reunión de Berrien Springs, los hombres pusieron su medida humana sobre los testimonios que les fueron presentados. El resultado de esto fue que aquellos que necesitaban confesar sus propios pecados fueron inducidos a confesar los pecados de otros. Algunos trataron de especificar lo que era de Dios en las advertencias enviadas y lo que no lo era. Y pensaron aliviar la situación adoptando la posición de que la hermana White es humana, ¿verdad? Y por lo tanto las reprensiones que les llegaban eran de origen humano, es decir, que venían de ella misma, que no era de Dios, ¿verdad? Dice, de este modo, el mensaje enviado por Dios para impedir que se hicieran daño a sí mismos y a los demás al mantener la incredulidad y negarse a ser corregidos, quedó sin efecto. Es decir, Dios habla, pero que no hay quien lo escuche, no hay quien lo tenga en cuenta, ¿verdad? Cosa que está ocurriendo hoy día también, ¿verdad? Dios habla, pero para la grandísima mayoría es irrelevante o no es importante, ¿verdad? Y así se trata al mensaje y a los mensajeros también, ¿verdad? Dice, mientras así se tratan los testimonios, no tendrán ningún efecto sobre los descariados. A todos los mensajeros ordenados de Dios, profetas y apóstoles, se les ordenó dar advertencias muy directas y decididas, ¿verdad? Dice, durante los últimos 20 años, la Iglesia ha estado distraída con respecto a la relación adecuada de la obra médica con el ministerio evangélico. Aquí viene y habla indirectamente, ¿verdad? Hace referencia a Kellogg, ¿verdad? Y como Kellogg ha colocado la obra médica por encima de los ministros de la obra evangélica, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir. Dice, porque el líder de la obra médica ha estado considerando al ministro evangélico como inferior al obrero misionero médico. Es decir, han colocado la obra médico-misionera por encima de lo que es el evangelio, de los ministros, ¿verdad? De aquellos que tienen que predicar el evangelio. ¿Y quién era este líder de la obra médica? Kellogg.
Y está hablando de los últimos 20 años. Estamos hablando de 1904, ¿verdad? 20 años, incluso desde antes de 1888, ¿verdad? Dice, el mensaje evangélico, dado para advertir al mundo de lo que se avecina, según lo predicho por las profecías relativas a estos últimos días, no ha tenido en la mente de nuestros médicos la impresión que debería de haber tenido. Dice, los planes defectuosos del líder de nuestro trabajo médico, dice, han sido señalados una y otra vez, y sin embargo él ha seguido adelante tan confiadamente como si fuera supremo en su sabiduría. Y es así como se puede entender cómo se ha desviado Kellogg tanto, porque había acumulado tanta influencia, tanto poder, ¿verdad? En su obra, que se creía capacitado para tomar decisiones incluso por encima de los mensajes de la sierva, ¿verdad? Que tomó la potestad de tomar en cuenta lo que conviene y lo que no conviene, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de explicar aquí. Dice, se me ha demostrado que aunque me escribió que se había rendido Kellogg, ¿verdad? A raíz de estos mensajes, porque hay bastante cartas dirigidas directamente a él o a la conferencia general, por ejemplo, ¿verdad? Dice, se me ha demostrado que aunque me escribió que se había rendido, que se estaba arrepintiendo, ¿verdad? Sin embargo, no ha habido una rendición real. Dice, seguirá reivindicando su forma de actuar. En el pasado, dice, la carga ha recaído pesadamente sobre mí, y ya que me he visto obligado a cumplir sus caminos, sus sugerencias y sus planes que el Señor no ha inspirado. Es decir, ella misma se ha visto obligada, forzada, debido al actuar de Kellogg, ¿verdad?, de hacer cosas que el Señor no estaba de acuerdo. Y eso es muy interesante porque justamente ayer tenía una conversación con un hermano mío que está bastante preparado, ¿verdad?, y conocedor del espíritu profecía, sosteniendo ciertas cosas como si fuera la voluntad de Dios. Pero nosotros vemos que es que no es así, que es que incluso la sierva misma se dejó arrastrada, ¿verdad?, en esos planos, sugerencias, decisiones, pero que no eran la voluntad del Señor, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender en profundidad cuando estamos leyendo cuáles son las causas, ¿verdad?, y la fuente de muchas cosas que están pasando, que están relatadas en el Espíritu Profecía, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios. Dios deja al hombre que elija y que actúe, ¿verdad? Y luego corrige el rumbo si es necesario, que siempre es necesario, ¿verdad? Si el hombre quiere tomar en cuenta esta realidad, y es lo que vemos aquí, precisamente Kellogg se tomó la potestad, como líder de la obra médico-misionera, de tomar decisiones y hacer lo que realmente en la gana le dio. Por eso, ¿con qué espíritu se actúa? Porque si no era la voluntad del Señor, ¿la voluntad de quién era? Para que esto vaya en la dirección que ha ido. Del enemigo. O estamos con el Señor o estamos con el enemigo. ¿Cómo llegó al panteísmo? Porque colocó la obra médico-misionera por encima del Evangelio, de los ministros del Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, su comprensión del Evangelio, pues no era conforme. Así se fue al panteísmo y así del panteísmo se fue a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y estas son cuestiones que nosotros tenemos que entender a nivel personal. ¿Cómo actúa? Siempre en este ministerio hemos tratado de entender esos mecanismos, cómo actúan, ¿verdad? En nuestra realidad, no solamente para ellos, porque para eso está escrito, para que podamos entender que cada decisión que tomamos tiene una influencia, para bien o para mal, en el futuro, ¿verdad? Dice, en el pasado la carga ha recaído pesadamente sobre mí, ya que me he visto obligada a cumplir sus caminos, sus sugerencias y sus planes que el Señor no ha inspirado, y que de seguirse harían que muchos se desviarán de la verdad hacia fábulas vestidas con ropaje de ángeles. Fábulas vestidas con ropaje de ángeles. ¿De qué está hablando?
está hablando del desvío hacia el panteísmo, está hablando del desvío hacia la doctrina de la Trinidad. Fábulas. Y vais a ver que de eso está hablando, porque vamos a ver cómo termina este mensaje, ¿verdad? Dice, sus médicos asociados han sido cegados y confundidos, y la obra de Dios ha sido retardada por su curso de acción. Dice, la obra de Dios ha sido retardada por su curso de acción. Y podemos entender que estos 20 años son incluso de antes de 1888. Esto quiere decir que tuvo una influencia importante sobre lo que pasó en 1888, ¿verdad? El rechazo del mensaje del cielo. Dice, y ahora es casi imposible eliminar las impresiones falsas y engañosas que se han hecho en las mentes de otros, impresiones que ciertamente no tienden a aumentar la fe en la luz que el Señor ha estado dando a los adventistas del séptimo día durante el último medio siglo. Dice, se ha llevado a cabo una obra continua tendiente a minar la confianza de muchos en las advertencias de Dios. Para los que recibieron su versión de las cosas, el fin será la infidelidad. Dice, para los que recibieron su versión de las cosas, el fin será la infidelidad, apartarse de Cristo, ¿verdad? Dice, sería un gran error que nuestro pueblo se fijara en él, en Kellogg, para moldear la labor educativa de nuestros estudiantes que se preparan para el sagrado trabajo de misioneros médicos, ¿verdad? Y se está acercando para poder entrar en el tema de fondo, ¿verdad? Que tiene que ver con el título que acabamos de presentar, ¿verdad? Dice, una gran cantidad de basura ha sido traída a los cimientos, al fundamento, a los principios, ¿verdad? De comprensión del Evangelio. Dice, una gran cantidad de madera, heno y rastrojo, en lugar de oro, plata y piedras preciosas. Los que han colaborado en esta obra defectuosa, si se arrepienten, serán perdonados por la gran misericordia de Dios. Dice, claramente se me presenta que la gran obra para estos últimos días pronto estará terminada. Sorprendente afirmación, ¿verdad? Podríamos decir que pronto estará terminada refiriéndose a ella misma, supongo, porque 10 años después pasa el descanso. La obra de Cristo termina con este pueblo y desde entonces este pueblo camina solo con un otro espíritu. Por eso el desvío tan tremendo, por eso las locuras que vemos en medio del supuesto pueblo de Dios y que no entienden nada. Es que no se entiende nada. La confusión es de tal magnitud que nadie entiende nada, ¿verdad? Lo curioso es que hasta los ministros que Dios envía están despreciados. No se le tiene ningún tipo de respeto ni valor. Por lo tanto, pronto os comentaré la decisión que tomaré con respecto a este ministerio, porque del cuento no se puede vivir, ¿verdad? Tendré que ponerme a trabajar porque si no, mi propia familia está en peligro. Así que luego, pronto hablaremos de esto, ¿verdad? Pronto vamos a tomar una decisión. Bueno, en principio la tengo tomada, la tengo casi tomada, ¿no? Pero hablaremos de ella, ¿verdad? Porque creo que es lo justo y lo correcto. Para mí empieza un nuevo año agrícola y como del cuento no se puede vivir, ¿verdad? Pues tendré que ponerme a trabajar porque, claro, mi familia está en necesidad. Esa es la realidad. Y con esto no pido nada a nadie para que se entienda bien claro. Simplemente digo cuál es el rumbo a donde me voy a dirigir. Porque, visto lo visto, ni los mensajes se comprenden, ni son vistos, ni el ministerio está apoyado. O sea, la confusión, como dije, es tan terrible y tan grande que no se entiende, ¿verdad? Entonces, este año exclusivamente os lo he dedicado a vosotros, a este ministerio, y me da la sensación que no sirve de mucho, ¿verdad? Están los que siempre han estado, o incluso menos, ¿verdad? Por lo tanto,
si soy sano de juicio, tengo que tomar una decisión. No puedo poner en peligro mi propia familia por algo tan etéreo, ¿verdad? Ya he dedicado unos cuantos años para esto, pero en fin, no quiero hablar ahora de lo que ya hablaremos pronto, ¿verdad? De todas maneras, quiero decir que esta es la última reflexión para este año, según el calendario que tenemos, ¿verdad? No me refiero al calendario profético ni al celestial, no, sino me refiero que estamos a un final de año, ¿verdad? Según el calendario que vivimos, y para mí empieza un año agrícola. Por lo tanto, tengo que empezar a hacer lo que casi llevo un año sin hacer, ¿verdad? Tendré que pensar más en mí y en mi propia familia, porque, como dije antes, de cuentos no se puede vivir. Y aquí entra directamente en el tema. Es de aquí de donde saqué el título. Lo que he hecho hasta aquí es colocarnos en los fundamentos, el porqué de lo que nos va a decir a partir de este momento. Porque en realidad, queridos, hay mucha gente que trata de explicar la falsedad de la doctrina de la Trinidad, pero están empezando por donde no es. Y en este ministerio lo explicamos exactamente por dónde hay que empezar, ¿verdad? Por lo escrito está. Entonces, fijaos, ante el mensaje, al falso mensaje de Kellogg con respecto a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? A este desvío de los principios, fijaos qué es lo que plantea Dios mismo. Esto es lo que nos dijo antes, estos mensajes no son de origen humano, sino que vienen del cielo, ¿verdad? Entonces, fijaos, ante la apostasía, cómo Cristo responde. Y eso es importante y necesitamos entenderlo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo ante esta apostasía planteada por Kellogg de la doctrina de la Trinidad, donde hoy vemos que la Iglesia ha parado, ¿verdad? Pero necesitamos entender, ¿y cómo se sale? Pues aquí tenemos la solución. Bien, fijaos lo que dice. ¿Se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? Y dice, no. ¿Qué es lo que trata de decir? Que es un hombre. Que Jesucristo es un hombre. Ahora nosotros necesitamos entender, profundizar en todo este mensaje para poder entender qué es precisamente lo que este ministerio ha hecho. Es decir, este ministerio se ha enfocado en entender el mensaje Cristo, nuestra justicia, y desde el principio del ministerio, hemos tratado de explicar esta realidad, ¿verdad? Desmontar, aunque al principio sin saber, porque yo no sabía de la falsedad de la doctrina de la Trinidad en aquellos momentos. Después sí, gracias a otros hermanos y a su trabajo, luego me he enfocado yo mismo en esta realidad para que podamos entender qué pasó en la encarnación, la obra de Cristo terrenal, la cruz, y todo seguido hasta el final del día de la expiación, hasta la boda del Cordero, que también es un evento, un gran desconocido para la Odisea, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos cuál es la respuesta de Dios con respecto a esa falsa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Y nos dice, se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Es decir, lo que María parió, permitirme, o nació, ¿verdad? Fue a un Dios. Y dice, no. Dice, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. El hombre, lo recalca, el hombre, Cristo Jesús, no un Dios. Por lo tanto, en esta misma frase ya desmonta la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque no hay tres dioses. Jesucristo no es un Dios. Es un Dios, es adoptado en el trono de la divinidad, pero es un hombre. 100% hombre. Y aquí también nos está explicando cuál era la naturaleza del primer Adán. ¿Qué era esa gloria de Dios que él perdió en Edén una vez que desconfió de Dios, se separó de Dios? Pues nos explica a través del hombre Cristo Jesús, del segundo Adán, ¿verdad? Dice, en él habitaba.
En él habitaba. Y para que se pueda entender esto, ¿qué es esto? Hay que entender el propósito eterno de Dios, que está en el capítulo 16, en su templo del deseo a todas las gentes. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Pues este propósito eterno de Dios se cumple en la cabeza de esta nueva humanidad, que es el hombre Cristo Jesús. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que en él habitaba el Espíritu Santo. Esa vida que se despojó de ella justo a la encarnación y que se le regaló a la humanidad y que en este hombre completo habitaba el Espíritu Santo. Él es el modelo, el ejemplo, ¿verdad? Y al que tenemos que tener en cuenta. Por eso nos dice, mirad y vivir. Hay que entender, ¿verdad? Por lo tanto dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se hundió y murió. Eso habría sido imposible. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Que la naturaleza divina se separó. ¿Y eso qué significado tiene? Pues tiene, queridos, porque eso desmonta el cristianismo, literalmente, que está sentado sobre la cruz, diciendo que la cruz es la expiación, el sacrificio para la expiación. Y no hay nada más falso que esto. Porque si la naturaleza divina no murió, ¿quién tenía que pagar el precio por el pecado? Uno igual a Dios. En primer lugar, Jesucristo es un hombre, no es uno igual a Dios. En segundo lugar, la naturaleza divina no murió. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que en la cruz se pagó el precio por el pecado? Ese es un gran engaño, queridos. Y con esto, Dios mismo trata de desmontar la doctrina de la Trinidad, que es un gran falso. Aquí no hay un Dios. Aquí hay un hombre. 100% hombre. Y eso es lo que trata de explicarnos. Es cuando muere Jesús, la naturaleza divina se retira. ¿Qué pasa con los hombres cuando pasan al descanso? ¿Qué pasa con su espíritu? Se va a Dios, ¿no? Lo decimos nosotros, se va a Dios. Pues no fue esto lo que pasó con Jesús también. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo miramos desde una perspectiva totalmente errónea, como si fuera un Dios en naturaleza. Cosa que no es real por el mismo texto. Por lo tanto, esta es la respuesta de Dios para desmontar la doctrina de la Trinidad, entendiendo claramente qué pasó en la encarnación, toda la obra de Jesús, qué pasó en la cruz, para que podamos entender. Y aquí, bajo ningún concepto, se pagó el precio por el pecado. Esto es imposible. El precio por el pecado tenía que pagarlo uno igual a Dios. Patriarcas y Profetas lo revela claramente. ¿Y cuál es el único sitio donde esto, o lugar, donde esto se puede cumplir? La encarnación, queridos. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el texto. Por lo tanto, dice, cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se hundió y murió, eso habría sido imposible. Dice, Cristo, el sin pecado. ¿Por qué era sin pecado? Porque él era el segundo Adán completo. Naturaleza divina y humana, exactamente como el primer Adán. Dice, salvará a todo hijo y hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece. ¿Y esto qué implica, queridos? Conocer la verdad 100%. Implica conocer la verdad, porque para poder aceptar esta salvación que se le ofrece hay que entender qué es eso, qué es lo que necesitamos. Y se explica, ¿verdad? Dice, consintiendo en convertirse en hijo de Dios. Dice, el Salvador ha comprado la raza caída con su propia sangre, con su propia vida. ¿Cuál vida? ¿La del hombre Cristo Jesús? ¿O la encarnación? Y eso es lo que necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos aceptar. Por eso la visión de los dos tronos habla de dos grupos. Dos grupos que unos comprenden esta realidad, que son poquitos, y que la aceptan, y otros que no la entienden, que están bajo engaño, pide lo mismo, pero no recibe lo que esperan.
reciben un falso espíritu. Por lo tanto, serán perdidos, ¿verdad? Y esta es la causa. Y esta es la respuesta de Dios ante la apostasía, ¿verdad? Y dice, este es un gran misterio. Un misterio que no se comprenderá plena y completamente su grandeza, atentos, hasta que tenga lugar la traslación de los redimidos. ¿Pero por qué hasta entonces? ¿Qué es la boda del Cordero, mis amados? El último y más grande evento que ha de ocurrir. La unión de la naturaleza divina y humana, ¿verdad? Pues no es justo antes de la traslación. Entonces es cuando comprenderemos nosotros cómo era Jesucristo, ¿verdad? Su carácter, su manera de ver las cosas, de entender las cosas. Y eso es lo que dice, no se entenderá hasta aquel momento, cuando lo experimentaremos en realidad, ¿verdad? Dice, entonces se comprenderá el poder, la grandeza y la eficacia del don de Dios al hombre. Y esa es la clave. ¿Qué es ese don de Dios al hombre? La respuesta, capítulo en su templo, deseado todas las gentes, el propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Y ese don es esa vida que en la encarnación el Hijo de Dios, uno igual a Dios, nos la da a nosotros, a la humanidad, y la toma como ser humano, ¿verdad? Como el Hijo de María, como el segundo Adán. Esa misma vida la toma como el segundo Adán, ¿verdad? Pero no se olviden, el don permanece como un otro ser, como una persona, pero no es un Dios, porque no tiene identidad. Lo hemos explicado, simplemente quiero que veáis cuál es la respuesta de Dios ante la apostasía de la doctrina de la Trinidad y cómo debemos de entenderla, si es que queremos entenderla, ¿verdad? Porque visto lo visto, parece ser que la Odisea tiene toda la verdad, no necesita más, por lo tanto, ¿por qué hay que insistir? ¿Verdad? Si total, tiene poco interés esto, ¿no? Dice, pero el enemigo está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en nada. Y eso es lo que dice la Odisea, que nos vamos a convertir en dioses y cosas por estilo, ¿verdad? Aberraciones. Resultado de la obra del enemigo. El enemigo está decidido a que la iglesia no entienda ese don, que sea tan mistificado que lo rechace. En 1888, por incomprensión, por ignorancia. Y desde entonces, hasta el día de hoy, por lo mismo, por la misma obra del enemigo. Y el pueblo cree que está acompañado por Cristo, pero si fuera acompañado por Cristo comprendería la realidad. Desgraciadamente está acompañado por el enemigo. Él está decidido a que este don sea tan mistificado que se convierta en nada, que el pueblo lo siga rechazando una y otra vez. Dice, tendremos que enfrentarnos a falsos sentimientos. Nunca podremos permitirnos depositar la confianza en la grandeza humana. ¿Qué es la grandeza humana? En hombres supuestamente preparados con títulos, maestrías, doctorados y tal, pero que están guiados por el enemigo, preparados por el enemigo, para que este don sea mistificado, que no se entienda, ¿verdad? Dice, tendremos que enfrentarnos a falsos sentimientos, nunca podremos permitirnos depositar la confianza en la grandeza humana, como han hecho algunos, mirando al hombre como los ángeles del cielo miraban al rebelde Lucifer. Dice, y perdiendo así finalmente el sentido de la presencia de Cristo y de Dios. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué compañía tienen? Lo que dijo antes, el enemigo. Están acompañados por el enemigo, ¿verdad? Dice, ¿quién buscando puede encontrar a Dios a la perfección? Los evangelios exponen el carácter de Cristo como infinitamente perfecto. Por lo tanto, ¿qué es ese don? ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Ese carácter infinitamente perfecto.
Y fijaos lo que afirma aquí, porque necesitamos entender y hacernos preguntas. Dice, ojalá pudiera hablar de esto para que el mundo entero oyera el objeto de la misión y la obra de Cristo. Y aquí hay que pararse y preguntarse, pero ¿por qué no puedes hablar de esto? Porque no puede influir en nuestra elección, queridos. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que escudriñar las Escrituras y tratar de entender la verdad. Por eso no puede hablar. ¿Verdad? Y eso significa que Cristo sí que le reveló toda la verdad, para que pueda entender la obra. Pero que no puede hablarnos de esto. ¿Por qué? Porque no puede influir sobre nuestra elección. Lo único que necesita Dios es colocarnos la verdad por delante y nosotros, en el búsqueda de amar al novio, de querer casarnos con él, ¿verdad? En la boda del Cordero, de estar unidos a él, pues necesitamos entender la verdad. Y eso es lo que hará la diferencia entre los dos grupos de la visión de los dos tronos. Unos piden, Padre, danos tu espíritu, y recibirán el verdadero espíritu porque entienden la obra, el objeto de la misión y la obra de Cristo, y otros no la entenderán. Otros tienen el evangelio del enemigo, con la doctrina de la Trinidad y la expiación hecha en la cruz, y una serie de engaños. Entonces, no pueden, Dios no puede obrar en el engaño. Y por eso ella no puede hablar de esto. ¿Quién puede hablar de esto? Pues uno como yo, supongo, ¿no? Pero como tengo tan poco valor, ¿verdad? Y tan poco apoyo, me veo obligado a cambiar de rumbo, como os lo dije antes. Porque mi familia está en peligro, entonces yo no puedo permitir ni separarme de mi mujer, ni poder vivir a espalda de mi mujer, ni cosas por estilo. Me tendré que dedicar a la huerta y habrá que dejar el ministerio más apartado, ¿verdad? No puede ser, no puedo vivir del cuento, eso está claro. Y yo os lo he demostrado cuál es la parte que corresponde a cada cual. Pero parece ser que en este trato que tenemos, mutuo, algunos no entienden, ¿verdad? Algunos creen que uno está obligado por amor a predicar el evangelio y los demás, por la influencia de este espíritu, ¿verdad?, a hacer las cosas de otra manera. Algunos creen que dedicarse a la obra de sostener a los pobres, esto significa algo. Significa algo cumpliendo las condiciones. Porque a estos pobres hay que predicarles el evangelio. Está bien que tienen que comer, de acuerdo, pero les tienes que predicar el evangelio, porque si tú dedicas lo que es de Dios en este sentido y no les predicas el evangelio, esta gente será sellada, esta gente será salva. En esta última generación no queda más tiempo, queridos. Y mi pregunta es, ¿y qué evangelio le predicarás? ¿El que predica la Odisea? ¿El que predica el sinnúmero de ministerios con un montón de aberraciones? Bien, es vuestra decisión, yo la respeto, pero yo también tengo que tomar la mía propia, ¿verdad? Del cuento no se puede vivir. Yo tampoco, ¿verdad? Y creo que he dedicado unos pocos años de mi vida a este ministerio. Creo que hemos desengranado muchos engaños y hemos dejado muchas soluciones para el pueblo de Dios. Pero queridos, sin amor no hay matrimonio. No hay matrimonio. Perdonadme. He hecho lo que tenía que hacer. Y creo que Cristo, con su ministerio, 4 años, ha dejado unos apóstoles detrás de él que sigue la obra. Yo he dejado también unos 4 años de mi vida para poder desengranar todas estas cosas. No creo que el Señor me va a pedir a mí más de lo que ya he hecho. No creo, honestamente.
Y yo pregunto, ¿dónde están los que tienen que quedar detrás de mí? ¿Dónde están aquellos que hayan recibido la verdad y que a su vez han de plasmar esta verdad a su alrededor? ¿Dónde están? No es mi trabajo recoger ningún fruto, lo recogerá Dios. Pero también os cuento que tengo que tomar mis propias decisiones. Guste o no guste. A mí tampoco me gusta, pero de todas maneras se me señala que yo vivo de no sé qué, ese qué que no recibo en realidad. Yo simplemente me dedico a predicar el Evangelio y la gente pues hace lo que considera. ¿Y es libre? Es libre. Yo lo reconozco, todo el mundo es libre. Todos tenemos que tomar decisiones. Pero que sepamos que cada decisión tiene sus consecuencias. ¿Verdad? Tiene sus consecuencias. Y en mi caso, pues como os conté, tengo que tomar una decisión. ¿Verdad? No, tengo familia y esta familia tiene que vivir de algo, queridos. ¿Verdad? Y como creéis que vivir del Evangelio, pues yo no mendigo. Perdonadme, yo nunca he mendigado en mi vida y no lo voy a hacer ahora. No. Simplemente explico la realidad. Pero desgraciadamente se me escucha poco, se me entiende menos y algo tengo que hacer, ¿no? Si no, mi invitación es hacia todos aquellos que me estáis acompañando hace un tiempo. Muy agradecido, pero agradecer a Dios primero, ¿verdad? Experimenten lo que he hecho yo. Hagan lo mismo. Y cuéntame qué tal os va. Háganlo, por favor. Y yo os seguiré. Pero quiero ver vuestros ministerios. ¿Qué tal funcionan? ¿Cómo va? ¿Verdad? Y a lo mejor así en algún momento me comprenderéis. En algún momento me comprenderéis. Por lo tanto, ojalá pudiera hablar de esto para que el mundo entero oyera el objeto de la misión y la obra de Cristo. El mundo no sabe cuál era el objeto y la misión de Cristo. ¿No lo sabe? Entonces, ¿qué es lo que sabe? ¿Engaño, sobre engaño, sobre engaño? Sí. Por eso la gente me dice, Gabriel, que lo que estás predicando es un otro evangelio. ¿Es un otro evangelio? ¿O es que otros os han contado un evangelio tan contaminado que no hay manera de sacarlo a la luz? ¿No? ¿Verdad? Y fijaos lo que dice Cristo. Leed y escudriñad las Escrituras. Dicen las que se presenta Cristo como el objeto divino de nuestra fe. El objeto divino de nuestra fe, dice. Cuando el hombre finito, bajo la sutil influencia del tentador, llega a cuestionar las palabras de aquel que es llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice, su concepción de sí mismo aumenta. Porque es lo que hace el hombre. El hombre cree que puede desconsiderar el orden de las cosas que Dios ha colocado y decir, no, yo puedo hacer lo que yo creo y lo que yo considero, saltándome el orden de Dios. Literalmente. Saltándome el orden de Dios. Entonces, claro, cuando Dios preguntará, yo te he mandado una vía, ¿qué hiciste? ¿A quién estuviste tú apoyando para que el ministerio de Cristo siga funcionando en esta tierra? ¿Al del enemigo? ¿De tu mente? Dios respeta nuestras decisiones, la mía y la tuya. Pero esto tiene consecuencias. Y esto hay que tenerlo claramente, en mente. Dice, su concepción de sí mismo aumenta y su concepción de Cristo y de Dios disminuye. Lo que dice Dios, bueno, es relativo, esto yo puedo hacerlo de otro modo. ¿Verdad? Me salto el camino y lo hago de otro modo. ¿Sí? Voy apoyando a los pobres antes que el ministerio de Cristo o a los ministros de Cristo. Si tú te saltas el orden,
Entonces, se queda sin ministerio, Dios no tiene a través de quién hablar, porque la gente no puede vivir del cuento, ¿verdad? Y el mismo Dios dice, si no me necesitáis, ¿qué pasa con la sierva? ¿Qué no contó desde el principio? Que la desconsideraban. ¿Cómo terminó su vida la sierva? ¿Llena de deudas? Llena de deudas. La hija, profeta de Dios. Queridos, necesitamos entender cómo obra Dios. Si no entendemos esto, pues así nos va, queridos. Así nos va, literalmente. Así nos va. Y no hay más. Dice, escudriñad las escrituras, dijo Cristo, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, no se comprenden los sufrimientos del Redentor. Claro. ¿Quién le acompañó? ¿Quién le creyó? Nadie. De eso sí estoy contando. Nadie. Nadie. Dice, ni la humildad de su carácter humano divino, y por eso no se practican sus virtudes. Los tesoros de conocimiento que se pueden obtener de Dios son inagotables. Entonces, ¿por qué permanece el pueblo en engaño? Porque el enemigo se encarga de que los ministros y los ministerios de Dios desaparezcan, que se mueran. ¿Y que triunfen quién? Pues ya lo veis. No paráis de quejaros una y otra vez. ¿Pero quién estáis apoyando? ¿A quién estáis apoyando? ¿Qué estáis haciendo con el dinero que le pertenece a Dios? ¿Qué estáis haciendo? ¿Creéis que los pobres y los necesitados serán salvos porque los has guardado que no muera de hambre? Sí. ¿Y cuál es el evangelio que le has contado? ¿El mismo que te ha contado la Odisea? ¿Y serán salvos? Pero yo te pregunto, ¿y tú? ¿Tú serás salvo? ¿Por qué estás saltándote las etapas que mismo Dios colocó? Es que si no hay un evangelio puro al final del tiempo, no se salva nadie, queridos. Nadie. No se salva nadie. Esa es la pura realidad. Entonces, por mucho que nosotros dedicamos nuestros esfuerzos a los que querramos, ni ellos serán salvos, ni nosotros somos salvos porque le hemos robado a Dios. No lo digo yo, está escrito, ¿verdad? ¿Y dónde está el evangelio? ¿Dónde está lo que Dios espera de tanto tiempo? Un pueblo puro, purificado. ¿Dónde está? No está, queridos. Mira, la Iglesia Católica, y perdonadme, nadie tiene un ministerio semejante como el de la Cruz Roja, ¿verdad? De ayudar a los pobres como la Iglesia Católica. ¿De qué sirve, queridos? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el evangelio que esta gente sabe? ¿No os dais cuenta que el enemigo está obrando de tal modo que vayamos haciendo cualquier otra cosa que también está escrita, pero que es una verdad contaminada? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios espera que las hagamos. Entonces, mientras no escuchamos a Dios, ¿cómo esperamos que Dios nos acompañe en una obra que no es de Dios? No es de Dios. Y pues vosotros podéis salvar a quien queráis. Esto no es más que vanidad personal. Yo he hecho, es como aquellos grupos cuando unos a la izquierda y otros a la derecha. ¿Cuándo hicimos en tu nombre y los otros en tu nombre hicimos? Necesitamos entender el evangelio en su contexto correcto, queridos. Nadie está pidiendo nada de nadie. Es que sois vosotros, el amor que tenéis a Cristo, el que tendría que ayudaros a entender. Mi pregunta es, ¿por qué no entendéis? ¿Qué espíritu es ese que hace lo que uno cree que tiene que hacer, pero que está fuera del marco del evangelio? No os entiendo. ¿De verdad no entendéis que el pueblo final es un remanente pequeño? Vosotros podéis intentar salvar a todo el mundo que queráis. El que no se purifica no será salvo. Y los otros
tendrá que pasar por la muerte. Entonces yo te pregunto, ¿dónde estás dedicando tus recursos de Dios? Para que alguien no se muera de hambre, ¿verdad? ¿Pero será salvo? Esa es la pregunta. Y si eres salvo, ¿de dónde le predicas el verdadero evangelio? Ah, que te lo ha predicado Gabriel. Muy bien, eso es lo que digo yo. Tienes 4 años de trabajo mío, regalado. Entiéndelo y predícale el evangelio. Eso es lo que quiero ver de vosotros. Pero que mi familia no aguanta más. De eso se trata. Mi familia no aguanta más. Y yo tengo que tomar una decisión. Llevo mucho tiempo peleando con esto y al final tengo que hacer algo. En la próxima reflexión de inicio de año, os voy a enseñar la realidad, mi realidad, grabada en vídeo, la pondré públicamente para que lo tenga todo el mundo claro. ¿Quién soy? Si estoy diciendo la verdad o os estoy engañando. Y vais a ver con vuestros propios ojos. Mi realidad. ¿Verdad? Entonces podréis decidir entre quién ama y quién no. ¿Verdad? ¿Quién ama y quién no? Dice, todos los hombres más dotados de la tierra podrían encontrar abundante empleo, desde ahora hasta el juicio, para todos los poderes que Dios les ha dado en la exaltación de carácter de Cristo. Atentos. Pero no lograrían presentarlo tal como es. Los misterios de la redención, que abarcan el carácter divino humano de Cristo, su encarnación, su expiación por el pecado. ¿Dónde se ha hecho la expiación por el pecado? La encarnación. ¿Y que esto es el resultado del carácter divino humano de Cristo? ¿Y cómo que la Odisea no lo sabe? Pero si está escrito, queridos. Si está escrito. Por la gracia divina me he esforzado tanto tiempo para traeros la verdad delante. Pero parece ser que cuanto más me esfuerzo, más éxito tiene el enemigo. Para que la gente no entienda. No entienda. Dice, podían emplear las plumas y las facultades mentales más elevadas de los hombres más sabios desde ahora hasta que Cristo se manifieste en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Pero aunque estos hombres trataran con todo su poder de dar una representación de Cristo y su obra, la representación quedaría muy lejos de la realidad. ¿Por qué, queridos? Porque aquí está hablando de hombres mundanos. Por eso no entienden, son hombres mundanos. Dice, todos los hombres más dotados de la tierra podían encontrar abundante empleo desde ahora hasta el juicio para todos los poderes que Dios les ha dado en la exaltación del carácter de Cristo. Pero no entenderán. Pero la pregunta es, ¿pero los mensajeros de Dios que han de predicar el último mensaje al mundo entenderán? Si no entenderán, ¿qué predicarán, queridos? ¿Qué os estoy hablando yo? ¿De qué os estoy hablando? De todo este otro evangelio que nadie más lo entiende. ¿No? Entonces, ¿cómo entiendo yo? Desde luego, mi mente no es mundana. Esa etapa ya la pasé hace un tiempo. Dice, los misterios de la redención no se presentan a los alumnos de nuestras escuelas como deberían. Pero ¿no acabas de decirnos que no se pueden entender? Claro, porque aunque nos proclamamos pueblo de Dios, tenemos una mente mundana, no una mente espiritual, purificada. Por eso, ¿qué es lo que podemos presentar a los alumnos? Cuidado que está hablando de los alumnos de la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿y a los pobres que tú quieres salvar, qué mensaje le presentarás? ¿Serán salvos?
tu obra será considerada. Necesitamos profundizar, mis queridos, porque, no lo sé, yo me estoy hartando de estar callado y aguantar y aguantar y aguantar. Pero llega un momento cuando uno explota, porque uno es humano. Sí, vive en este mundo todavía. Vive, es por decirlo, ¿verdad? Dice, el tema de la redención empleará las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. El reflejo de la gloria de Dios brillará por los siglos de los siglos en el rostro de Salvador. Pero si no empiezas esta obra aquí y ahora, no hay eternidad, queridos. No la habrá. No la habrá. Dice, los que no purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, dice, plantearán cuestiones no esenciales. Predicarán un evangelio, el de la prosperidad, el de Dios te ama, el de Dios te salva. Pero se presentará el tiempo del Ezequiel 9 y nos vamos a encontrar que empieza el sellamiento por la casa de Dios, por los ministros, y no serán sellados. Ni mujeres, ni niños, ni jóvenes. Y luego vamos a decir, no, Dios es malo. Nosotros hemos predicado que este Dios nos ama y nos salva. De cualquier manera, pues este es el evangelio que hemos entendido, queridos. Este es el evangelio que hemos entendido. Y nosotros queremos hacer este mundo un mundo mejor. Y tomamos lo que es de Dios para hacer un mundo mejor. Este. Sin comentarios, señorías. Sin comentarios. Si no se entiende el evangelio, ¿qué más se puede hacer? Dice, los que no purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, plantearán cuestiones no esenciales. Están muy lejos de la norma de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismos. Y yo os lo digo, al prójimo no amáis casi ninguno. Casi ninguno. Y lo hablo porque sé de lo que estoy hablando. Yo no soy vuestro prójimo. Esa es la profunda realidad. Vuestro prójimo es cualquier otro. Cuanto más lejos, más hambriento y más desesperado, mejor. Pero el que está en la casa, y no me habléis que me estáis amando, porque no es verdad. Estáis mintiendo a Dios y robando a Dios. Eso es lo que estáis haciendo. Están muy lejos de la norma de amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismos. Se me ordena decir que se traerán sofismas para ocupar el lugar del evangelio puro de Jesucristo. Y este es el evangelio que conocíais hasta que apareció este ministerio. Este es el evangelio que conocíais. Dice, se da el mensaje de advertencia. Algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿De qué está hablando aquí, queridos? Del evangelio que presenta al enemigo desde el trono del lugar santo, donde está la Odisea. Uno detrás de otro se han ido ahí. Este es el evangelio que conocéis. Este es el evangelio que estáis predicando. Porque no conocéis otro. Y a los que Dios envía, pues cuanto antes se mueren, mejor. Claro, pues están predicando un otro evangelio. Y vosotros no lo queréis. ¿Verdad? No lo queréis. Dice, esta palabra se está cumpliendo en nuestro pueblo. Pero nosotros nos vamos a salvar a otros. Nosotros salvamos a otros. Al pueblo de Dios, déjalo. Déjalo. No hay más comentarios, señorías. Dice, el Señor llama a cada miembro de la iglesia. El Señor llama a cada miembro de la iglesia. ¿A ninguno de fuera? ¿A nadie de fuera? ¿De la iglesia?
Dice, el Señor llama a cada miembro de la iglesia a estar en guardia. La voz dijo, estén en guardia. El Señor Jesús nos ha advertido en su palabra de lo que sucederá. ¿Dirán a alguien de esta advertencia, esto no concuerda con nuestras ideas? ¿Y no prestará atención a la advertencia? El Señor ha levantado la señal de peligro para que todos oigan y presten atención a las advertencias. Y yo pregunto, ¿el Señor ha levantado la señal de peligro? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Porque visto lo visto, ¿dónde está la Odisea? ¿De qué está hablando? Claro, desconsiderando a la profeta desde su tiempo. A todos los mensajeros que Dios ha enviado. No dejó de recordarme William D. Short, en pleno Congreso de 1950, advirtiendo a todos los ministros en pleno Congreso de que estamos adorando a un falso Cristo. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Váyase al campo, ¿verdad? Vivan de lo que les demos allí, calladitos, que nosotros tenemos trabajo que hacer. Y tuvo que esperar 30 años para poder escribirse el libro reexaminando, en 1888 reexaminado, que es lo que William D. Short presentó en 1950 en pleno Congreso a los ministros y que rechazaron. 30 años. Vaya, sí que tiene Dios paciencia, ¿verdad? ¿Ha levantado Dios señales de peligro? Sí. ¿Las ha tenido alguien en cuenta? No. ¿Queréis ser salvos? ¿En serio? O sea, Ezequiel 9 es de adorno. ¿Sí? Como no nos gustan las señales que Dios envía y nosotros decidimos qué es mejor que hacer, ¿verdad? Porque el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. El enemigo nos dice lo que tenemos. Hay que salvar a los pobres. Hay que pelear. Tal, nos interesa más la política que la teología, que la verdad, que lo escrito está y un montón de otras tonterías. Y cuando se nos da la ocasión, también vamos a por los ministros que Dios envía. Porque en algo deben de fallar. Algo no puede estar bien, ¿verdad? Entonces, puede enviar Dios señales de peligro para que todos oigan y presten atención a las advertencias. Pero como no nos gustan estas señales y como decimos, no, que esta gente, pues estos predican el evangelio por dinero, vale, pues me callo. Eso es lo que voy a hacer, me voy a callar, me voy de donde he venido, me voy al campo, haré lo que tenga que hacer, cuidaré de mi familia y diré como el mundo, ¿no? Cada uno aguante su vela, ya está. Así de sencillo. Porque cada vez que me pregunta alguien, oye Gabriel, ¿me podía explicar aquello y lo otro y tal? Quiere que le sintetice el evangelio en una frase. Y yo le digo, todo el trabajo está hecho en el canal. Hay 600 y tantos vídeos. ¡Oh, 600 vídeos! Pues no tengo tiempo para eso. Bueno, pues tendrás tiempo para morir. Yo lo tuve, pero tú no, tú no. Tú quieres el evangelio sintetizado en 2 frases. Es que no entendemos nada, queridos. No entendemos nada. Nada. No tenemos tiempo porque el mundo requiere todo nuestro tiempo. Para Dios tenemos poco o nada. Poco o nada. Esa es la profunda realidad. No nos interesa. Y ya está. Y yo puedo dar testimonio de ello. Es así como funcionamos. Punto. Nos guste o no nos guste. Es así de claro. Jesús dice, el gran peligro está en exaltar al hombre. Dice, el ser humano no soporta la exaltación. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos vamos a nuestros ministros y es así como los metimos en la Odisea. ¿Por qué? Porque también la Odisea está como está, porque a los ministros les dijimos lo que nos gusta que nos predique y lo que no queremos que nos predique. ¿Verdad?
Y así llegamos a un montón de evangelios, el evangelio de la prosperidad, el universalismo y un montón de tonterías, pero menos la verdad, todo lo demás sirve, pero la verdad no, esa no sirve. Jesús nos invita: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar a través del don inmerecido, ¿verdad? De su espíritu. Este es el yugo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál era el yugo de Jesús? El Espíritu Santo, queridos. El que no nos gusta. Porque de boca, sí, mucha gente lo quiere. En los dos grupos también lo piden. Pero ¿por qué no reciben el Espíritu Santo? Porque necesitan y les gustan los atajos. Nosotros escogemos los atajos. El trabajo duro no lo queremos, que lo hagan otros. Nosotros queremos los atajos. Y con atajos, evitar la cruz es imposible. De una manera o de otra llegaremos a la cruz. Y si no llegamos a la cruz, Ezequiel 9 es la solución. No hay otra. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Y esto espero yo hace tanto tiempo. Pero por ahora, todavía no. Con pena se fue la sierva al descanso, sabiendo que todavía tiene que pasar mucho tiempo. Le pasó lo mismo que a Daniel. Cuando se le reveló cuánto tiempo hay que esperar, se cayó muerto. Como muerto. Y en eso estamos, queridos. En eso estamos. No queremos escuchar. No queremos obedecer. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que, entendiendo, cada uno tome su decisión. Os deseo que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.